Cada noche, mi padre se encargaba de acostarme. Me ayudaba a cepillarme los dientes y luego me metía en la bonita y cálida cama. Luego me contaba un cuento. Todas las noches era la misma historia. La historia de Bosco y Billy. Tenía muchos libros en mi habitación, ya que mi madre me leía durante todo el día. Pero papá nunca leía ni uno de esos libros. Siempre me contaba la misma historia. Siempre supuse que, o bien la historia había salido de un libro, pero mi padre la había contado tantas veces que ya no necesitaba leer el libro, o bien que era una historia que le habían contado de niño. Siempre me gustó la historia de Bosco y Billy. Siempre me ayudó a dormirme. Por lo general, me quedaba casi dormido al final de la historia. Poco a poco me aprendí todas las palabras del cuento y a veces lo recitaba con mi padre. Por alguna razón, probablemente porque la escuché todas las noches durante años, la historia se me quedó grabada y, hasta el día de hoy, sigo recordando todas las palabras del cuento. La historia, en su totalidad, es la siguiente. El oso Billy era un oso corriente, con una vida corriente, pero tenía un pequeño amigo llamado Bosco, que siempre lo metía en problemas. La mayoría de las veces, Bosco se comportaba, pero a veces se portaba mal. Billy trataba de mantenerlo a raya, pero a veces se salía. Por ejemplo, una vez Bosco tenía hambre y decidió robar comida. Billy trató de detenerlo y le explicó a Bosco que robar es de mala educación. Pero Bosco no escuchó y robó la comida de todos modos, y la llevó a su lugar secreto y la escondió. Bosco llevó la comida al gran roble que había en el bosque. Allí metió la comida dentro y allí escondió su mercancía. Billy nunca encontró la comida robada. Todavía está escondida allí hasta el día de hoy. Bosco desea que nunca se encuentre, espera y reza. Billy es amable y Bosco es un poco tonto, y esa es la historia de Bosco y Billy. Ahora bien, la historia parece bastante inocente, y siempre pensé que era una bonita historia sobre dos osos. Pero después de los últimos acontecimientos, ahora sé que es mucho más siniestra de lo que parece a primera vista. Mi padre falleció hace unos años y eso nos afectó a todos, especialmente a mi madre. Empezó a recluirse un poco después de la muerte de mi padre y por eso no la veía tan a menudo, porque se aislaba de los demás. Pasé mucho tiempo tratando de encontrar una relación con mi madre de nuevo y poco a poco logré volver a conectar con ella. Las cosas no eran como antes, pero me invitaba una vez a la semana a tomar un café. Durante esas visitas de una hora, nos sentábamos en la cocina y hablábamos de tiempos pasados, de mi infancia, de mi época en la escuela y de todos los buenos momentos que pasamos juntos. Sin embargo, el único tema que no salía era mi padre. Creo que para mi madre el dolor estaba todavía demasiado vivo como para hablar de él. Sin embargo, en una de mis visitas semanales, pensé en intentar mencionar a mi padre, ya que creía que a mamá le vendría bien hablar de él. Decidí mencionar la historia que me contaba cada noche. ¿Recuerdas la historia que papá me contaba antes de dormir? ¿La historia de Bosco y Billy? Pregunté sin saber cómo reaccionaría mamá ante la mención de su difunto marido. Mamá levantó la vista de la taza de café que estaba tomando. Parecía confundida. Tal vez porque era la primera vez que se lo mencionaba en varios años. O tal vez porque no sabía qué estaba hablando. No recuerdo esa historia, respondió.
Tenías muchos libros, así que no puedo recordarlos todos. Eso me sorprendió un poco. Papá me lo contaba todas las noches, así que pensé que ella lo recordaría. Luego pasé a explicarle que no era un libro, sino un cuento que recitaba, sin leerlo de una página porque lo conocía muy bien. Pensé que tu padre te leía un libro diferente cada noche, dijo, sonando confusa. Eso es lo que siempre me dijo de todas maneras. Me pareció especialmente extraño porque nunca me leyó uno de mis libros, y había pensado que mi propia madre lo sabía. ¿De qué trataba el cuento?, me preguntó. Era sobre dos osos, uno llamado Billy y otro Bosco. Estaba a punto de seguir explicando la historia cuando mi madre me interrumpió de repente. ¿Acabas de decir que el oso se llamaba Bosco?, me preguntó, sonando bastante seria. Sí, así es. Se llamaba Bosco, respondí. Qué raro, dijo mamá. Tenía una mirada que parecía estar tratando de recordar algo. Tu padre me contaba que tenía un amigo que se llamaba Bosco, continuó mamá. Decía que Bosco lo metía en muchos problemas cuando era joven. Yo nunca conocí a ese Bosco, lo que tu padre decía que era algo bueno. También dijo que se encontró con Bosco una o dos veces después de conocernos. Y luego tu padre me dijo que ya no iba a ver a Bosco. Dijo que finalmente se había librado de él. Siempre tuve curiosidad por saber quién era. Nunca he visto ninguna foto suya, ni ninguna prueba de que existiera ahora que lo pienso. Así que es extraño que te haya contado una historia en la que aparecía un personaje con el nombre de Bosco. Mamá dejó de hablar un segundo y yo no supe qué responder. Entonces me miró y me preguntó, ¿te acuerdas de ese cuento? ¿Podrías contármelo? Le conté toda la historia. Ella escuchó todo el cuento sin cambiar su expresión. Lo asimiló todo y luego preguntó, ¿un roble? ¿Estás seguro de que Bosco escondió la comida en un viejo roble del bosque? Sí, definitivamente era un viejo roble. ¿Por qué?, le pregunté, intuyendo que algo no iba del todo bien. Es que, en nuestra primera cita con tu padre, él me llevó a un viejo roble que estaba dentro del bosque de Shelton, a solo 10 minutos en coche de aquí, respondió. Me dijo entonces que era una suerte para mí que Bosco no hubiera decidido interrumpir su cita. Entonces dejó de hablar y se quedó mirando a la pared detrás de donde yo estaba sentado. Creo que ya es hora de que te vayas, lo siento, me dijo, con un deje de tristeza en su voz. Pensé que tal vez era mejor que me fuera. Me levanté y le di un pequeño abrazo que ella no pareció notar. Luego recogí mis cosas y salí por la puerta principal. Me subí a mi coche y empecé a conducir hasta mi casa. Sin embargo, en el camino a casa, el pensamiento del viejo roble y de Bosco comenzó a llenar mi cabeza. No podía escapar de esos pensamientos. No sabía qué significaba todo eso, si es que significaba algo. No sé qué me impulsó, pero tenía que visitar el bosque de Shelton y encontrar ese viejo roble. Di la vuelta al coche y me dirigí en dirección al bosque. 15 minutos más tarde, me encontré de pie en el borde del bosque. Di un paso adelante y me adentré en su interior. No sabía exactamente dónde estaba el roble, pero estaba decidido a encontrarlo. Exploré el bosque durante unos 10 minutos antes de verlo. Frente a mí había un roble enorme, cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Me acerqué a la base del árbol. Una sensación de miedo empezó a invadirme. Algo no estaba bien. Sentí que algo terrible había sucedido aquí. Miré al suelo, a la base del árbol, y vi que la tierra que había allí tenía un aspecto ligeramente diferente al resto de la tierra del bosque. No sé por qué lo hice.
pero me agaché y empecé a excavar en esa tierra. La policía dice que si no hubiera empezado a cavar, probablemente nunca los habrían encontrado. Había 4 cuerpos en total, todas mujeres jóvenes de unos 24 años. Todas ellas llevaban muertas más de 30 años. Era innegable. Todas fueron asesinadas y enterradas bajo este árbol. Las pruebas de ADN también fueron claras. Mi padre fue el responsable de los asesinatos. De alguna manera, se las arregló para mantener todo eso oculto durante muchos años. Nunca se lo dijo a nadie. Las únicas pistas que dio fueron a través de mi cuento para dormir, que creo que fue su manera de confesar. Lo único que no sé es quién es Bosco. Tal vez mi padre y Bosco son la misma persona, o tal vez realmente tenía un amigo con ese nombre. No creo que lo sepamos nunca. No creo que quiera saberlo. Ese año me lo he pasado muy bien en el campamento de verano, pero ahora es invierno y deseo que mis padres me recojan pronto. Nunca he tenido mucho en mi vida. Nunca he tenido ropa nueva. Siempre me la han regalado. Nunca he tenido mi propia habitación. Siempre he tenido que compartirla con algunos de mis hermanos. Mis hermanos a veces me decían que ni siquiera tenían electricidad en la casa, y algunas veces tenían que usar velas en lugar de bombillas. Siempre he tenido que luchar por la comida a la hora de cenar e intentar llegar antes que los demás. Nunca he pasado hambre, pero definitivamente siempre podría haber comido más. Soy la menor de 15 hermanos, 12 de los cuales aún viven en casa con mi madre. Mi madre es madre soltera y se esfuerza por darnos a todos una vida feliz y contenta, y en su mayor parte hace un trabajo increíble. Nunca he conocido a mi padre, de hecho, ni siquiera sé quién es. Todos mis hermanos tienen un padre diferente, excepto por Lee y Kayla, que son gemelos, pero aparte de esos dos, todos tenemos padres diferentes y ninguno de nosotros sabe quiénes son nuestros padres. Mamá dice que cada vez que conoce a alguien, se queda embarazada y cuando su pareja se entera, se va. Creo que el hecho de que solo conozcamos a nuestra madre es algo que mis hermanos y yo hemos asumido. 3 de mis hermanos, 2 hermanos y una hermana, se han ido de casa y tienen bastante éxito. Mi hermano mayor, Simon, ha encontrado un trabajo en el sector de la publicidad, y aunque ya no lo veo con demasiada frecuencia, todavía veo a menudo en la televisión los anuncios que ha ayudado a crear. Después de que mis hermanos se mudaran, las cosas en casa fueron más fáciles. Hay más comida en la mesa y un poco más de dinero. La mayoría de mis hermanos también son mayores ahora, así que todos tienen un trabajo y así ayudan con las facturas y se pagan su propia vida. Ahora solo quedamos en el instituto mi hermana Lisa y yo. Lisa está en su último año y a mí me quedan 2 años más de escuela. Como estoy en los últimos años de la escuela, se me permite elegir algunas materias que me interesan, y una de esas materias que elegí fue la historia. Siempre me ha fascinado el pasado, y la gente y los acontecimientos que ocurrieron antes de que yo naciera. Mi tarea más reciente para la asignatura de historia es investigar 3 criaturas míticas antiguas diferentes, y escribir un informe sobre la criatura y cómo el mito que la rodea afectó a diferentes culturas y pueblos. Siempre me gusta ir más allá con mis informes de historia, y por eso decidí ir a la biblioteca del pueblo para investigar utilizando textos y libros antiguos. Bueno, quizás fue porque quería ir más allá,
O quizás porque mi madre no puede permitirse un internet decente en casa. En cualquier caso, el martes por la noche acabé en la biblioteca del pueblo, después de las clases, mirando libros antiguos para averiguar sobre diferentes criaturas míticas. No es la primera vez que acudo a la biblioteca en busca de ayuda, así que he entablado una relación con la bibliotecaria, la señora Paul. Es una señora mayor, con el pelo corto y gris, y siempre lleva las gafas en la mano, pero nunca la veo llevarlas puestas. He establecido una relación decente con ella durante el último año, más o menos, y debido a eso, siempre está dispuesta a ayudarme en lo que necesite. En la biblioteca hay una pequeña sección de libros y textos muy antiguos que suele estar cerrada al público y a la que solo pueden acceder los académicos de la universidad. Pero la señora Poe siempre tiene la amabilidad de dejarme acceder a ella. Una vez más, le conté a la señora Paul mi informe y me dijo que conocía el libro que podría ser útil. Me acompañó a la sección académica y me dijo que me pusiera los guantes blancos especiales que hay que usar cuando se manipulan esos textos antiguos. También me recordó que no le dijera a nadie que podía ver los libros antiguos, cosa que, por supuesto, le prometí que no haría. Me senté en una de las mesas de esta sección y observé cómo la señora Paul se alejaba y abría una puerta cerrada con llave, detrás de la cual sabía que se guardaban todos los libros. Desapareció en la habitación tras la puerta cerrada y yo esperé pacientemente su regreso. Solo pasaron 1 o 2 minutos antes de que viera a la señora Paul regresar con un libro bastante grande, de tapa dura, con páginas de color marrón amarillento. Colocó el libro delante de mí y me dijo que tuviera cuidado con él. Por favor, no lo dañes de ninguna manera. De lo contrario me meteré en todo tipo de problemas. Es un libro de 300 años, me dijo. Volveré en media hora para recogerlo. Espero que encuentres lo que necesites. Miré el libro y vi que, escritas en tinta verde, estaban las palabras criaturas y bestias. El título estaba en el centro de la portada, y debajo de las palabras había una pequeña imagen de lo que parecía un dragón rojo. Admiré la obra de arte por un momento, antes de abrir el libro con cuidado. Levanté con cuidado cada página y la coloqué en el suelo con suavidad, sin querer dañarlo y meter a la señora Paul en problemas. Miré las numerosas páginas del libro, cada una con una imagen diferente de una criatura, que explicaba qué era la criatura y dónde se podía encontrar. Miré las páginas, tratando de encontrar las 3 criaturas sobre las que quería escribir. Leí sobre el hada de los huesos, de Escocia, el caminante de los árboles, de Canadá, y el habitante del cielo, de la India. Todos ellos me parecieron interesantes, pero no pude encontrar lo suficiente para escribir sobre ellos en mi informe. Seguí pasando las páginas del libro, y cuando pasé la página y leí las palabras, la arpía seductora, y vi la pequeña imagen que había debajo, me detuve y no pude creer lo que estaba viendo. La arpía seductora era una mujer con alas que tenía largas garras al final de los brazos. Llevaba un vestido púrpura claro del que brotaban sus alas. Tenía una sonrisa seductora y unos ojos que miraban de manera tentadora. Parecía el tipo de criatura que se encontraría en un libro sobre antiguas criaturas míticas, y normalmente no le daría importancia. Pero había algo en esa imagen. El rostro de la arpía era el de mi madre. No quiero decir que se parecían o tuvieran un parecido. Quiero decir que eran exactamente idénticas. Estaba mirando un retrato de mi madre. Me quedé mirando la foto durante 1 o 2 minutos, pero mi mirada se interrumpió cuando la señora Paul volvió y me dijo: «Lo siento mucho, pero voy a tener que devolver ese libro ahora. El director está aquí y puedo meterme en un montón de problemas por permitirte leer ese libro». Entonces fue a coger el libro de la mesa y devolverlo.
Todavía no había leído La arpía seductora, así que me apresuré a rogar a la señora Poole que me diera un minuto más para leerlo, pero me dijo que no era posible. Sin embargo, me dijo que podía hacerme una foto de la página y que podría recogerla al día siguiente. Le dije que sería estupendo y que volvería al día siguiente para ver la fotografía. Entonces sacó el libro de la mesa y lo acercó a la puerta cerrada. Salí rápidamente de la sección académica, con cuidado de que no me viera nadie por si era el director. Conseguí que no me vieran y logré salir por la puerta principal de la biblioteca y llegar a la calle. Volví a mirar a la biblioteca y pensé en lo que había visto. Sabía que probablemente era una coincidencia que mi madre fuera exactamente igual a la foto de la arpía, pero al mismo tiempo pensé que era demasiado parecida como para no tener ninguna relación con mi madre. Volví a casa desde la biblioteca, atormentada por los pensamientos sobre mi madre y la leyenda de la arpía seductora. No podía quitármelo de la cabeza. No quería ver a mi madre cuando llegara a casa porque sabría que algo iba mal y encontraría la manera de hacerme hablar de lo que había visto. Así que me asusté cuando llegué a casa y vi el maltrecho Toyota de mi madre en la entrada. Entré lentamente tratando de evitar a mi madre y dirigiéndome a mi habitación que comparto con 4 de mis hermanos. Entré por la puerta principal y allí mismo, en el pasillo, estaba mi madre. «Buenas tardes», me dijo. «¿Cómo te ha ido el día de hoy?» Miré mis pies y le contesté que había sido un buen día. Entonces intenté excusarme para ir a mi habitación, pero ella me detuvo. Sabía que algo no iba bien. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. No sé por qué estaba tan nerviosa con mi madre ahora. Solo porque había visto la foto no significaba que fuera ella. Eso era una locura. Mi madre no tendría ni idea de ninguna arpía seductora, y yo sabía que estaba siendo una tonta, pero aún así, no podía evitar sentirme nerviosa cerca de ella. «¿Estás segura de que todo está bien hoy? Pareces diferente, como si estuvieras nerviosa por algo», me dijo mi madre de nuevo, intentando sacarme una respuesta. Me quedé parado un momento antes de empezar a hablar. «Sí, todo está bien hoy, mamá», respondí. «Solo tengo un informe de historia para dentro de poco, y no estoy muy segura de qué escribir». «Oh, puedo echarte una mano si quieres», me ofreció. Entonces, decidí explicarle lo de la tarea y hablarle de algunas de las criaturas míticas que había visto en el libro. Me dijo que no sabía mucho de ese tipo de cosas, pero que intentaría ayudarme de todos modos. Le hablé del hada de los huesos y del habitante del cielo. En realidad, no necesitaba ayuda con esos temas, pero me estaba preparando para mencionar la arpía seductora. Al final conseguí mencionarlo. En cuanto a las palabras, la arpía seductora, salieron de mi boca, vi la mirada de mi madre, la mirada del miedo, la mirada de alguien que ha sido sorprendido. «Nunca he oído hablar de esa criatura», logró decir finalmente mamá, «pero parece interesante». Le dije que no sabía mucho sobre ella, pero que quería saber más. Entonces me dijo que si no sabía mucho sobre ella, tal vez no debería escribir sobre esa criatura. Luego me dedicó una dulce sonrisa y sus ojos casi me brillaron. De repente me sentí mucho más reconfortada. Me di cuenta de lo estúpida que estaba siendo y de que no había ninguna conexión entre la arpía y mi madre. Entonces, mi madre me tocó ligeramente en el hombro y sentí un calor que me recorría el brazo y todas mis preocupaciones de antes se desvanecieron. Ahora me sentía mucho mejor. Mi madre se excusó y me dijo que tenía que preparar la cena. Se marchó y se dirigió a la cocina para empezar a cocinar. Cuando se marchó, juraría haber visto un ligero bulto bajo la parte trasera de su blusa, justo donde podría haber estado un ala. Pero rápidamente lo descarté y pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada.
Durante el resto de la noche, no pensé mucho más en lo que había encontrado o en el bulto bajo la blusa. Esa noche dormí muy bien, mucho mejor de lo que normalmente lo hacía. Al día siguiente me desperté temprano, me levanté y me preparé para ir al colegio. Cuando bajé a la cocina, mi madre ya se había ido a trabajar y por eso no la vi esa mañana. La escuela pasó rápidamente y pronto fue el final del día y estaba a punto de caminar a casa desde la escuela, cuando de repente recordé la foto que la señora Paul iba a tomar del libro. Lo había olvidado casi por completo, como si se hubiera borrado de mi memoria, pero lo recordé en el último momento y decidí dirigirme a la biblioteca para ver esa foto. Llegué a la biblioteca y me recibió la señora Paul, que al verme se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña fotografía. Me la entregó y vi que era la foto de la página que quería ver. Era difícil de leer porque la foto era muy pequeña, pero conseguí leer lo que ponía. Decía lo siguiente: la arpía seductora es una bestia peligrosa. Utiliza el poder del amor y el deseo para conseguir lo que quiere. Y lo que quiere es extender su maldad por el mundo. La arpía se disfrazará para parecer una mujer humana, pero en realidad tiene garras afiladas, colmillos afilados y alas. La arpía utilizará sus poderes de seducción para seducir a los hombres, con los que intentará reproducirse. Su poder de seducción suele provenir de sus hermosas sonrisas, sus ojos encantadores y su tacto suave. A menudo las arpías tendrán múltiples hijos con múltiples hombres. Una vez que la arpía se ha pareado con un hombre, llevará a cabo un pequeño ritual que implica encender velas y luego comer al macho. La arpía estará entonces embarazada y pronto dará a luz a sus hijos. Las arpías suelen tener entre 15 y 20 hijos en un periodo de 30 años, antes de esperar 100 años y volver a empezar el periodo de apareamiento. Sus hijos parecerán humanos, pero cuando lleguen a cierta edad, comenzarán a desarrollar sus propias habilidades. Habilidades de seducción y manipulación. Entonces solo tienen un propósito. Deben manipular a tanta gente como puedan. Tratan de manipular a la gente para que haga su voluntad, casi como esclavos. Una vez que la descendencia de la arpía es lo suficientemente grande, comenzarán a parearse también, y tratarán de pasar su línea de sangre a tantas personas como sea posible. El objetivo de la arpía seductora es apoderarse lentamente de la población humana con sus propias líneas de sangre. Terminé de leer y no podía creer lo que había leído. Lo de los múltiples hijos con múltiples hombres me impactó mucho. También me preocupó la sonrisa y el tacto de la arpía, ya que era algo que había experimentado la noche anterior con mi propia madre. Su toque parecía hacer desaparecer todas mis preocupaciones. Tal vez todo eso sea una coincidencia y me esté preocupando por nada. O tal vez soy uno de los descendientes y aún no he cumplido mi propósito. Dicen que mi muerte fue causada por un acto de lanzamiento de cuchillos que salió mal, pero no creo que fuera un accidente, porque el acto se estaba realizando en el escenario y yo estaba en la última fila. Empecé el día cocinando en el microondas el chuletón que me había sobrado de la noche anterior. No era la comida más agradable para empezar el día. Un filete en el microondas probablemente no sea la comida favorita de nadie. Sin embargo, me apetecía mucho. Lo puse en el microondas y en la mesa, y solo me di la vuelta un segundo para coger el cuchillo y el tenedor. Pero entonces fue cuando mi perro se abalanzó.
Se subió a mi silla, agarró el filete con su boca salivosa, antes de saltar de nuevo de la silla y salir corriendo. Le perseguí, pero ya se había comido casi toda la carne del hueso y estaba empezando a cavar un agujero, presumiblemente para enterrar el hueso. Así es como empezó mi mañana, con el desayuno robado por el perro, y odio decirlo, pero mi día solo empeoró a partir de ese momento. En el trabajo, mi jefe me gritó por un pequeño error de contabilidad. De alguna manera, introdujo un número equivocado en el ordenador y acabé perdiendo $350 para la empresa. Ahora trabajo para una gran empresa, así que no pensé que eso sería un gran problema, pero aparentemente mi jefe no piensa lo mismo. Después del trabajo, cuando volví a mi coche, descubrí que mi coche tenía la ventanilla del pasajero rota. Lo primero que pensé es que me habían asaltado el coche, y cuando revisé, ya no tenía casi nada de valor. Pensé que podría haber tenido un peine en el asiento trasero, que ahora había desaparecido, pero al menos todavía tenía mi equipo de música y un billete de $50 que había guardado en mi billetera. Se podría pensar que mi mala suerte acabaría ahí, pero no. Cuando llegué a casa, comprobé mi buzón y descubrí que tenía una factura de la luz atrasada que debía pagar en la semana siguiente. Después del día infernal, necesitaba relajarme, así que decidí que haría lo que suelo hacer después de un largo y estresante día. Entraría a mi ordenador y trataría de encontrar un juego nuevo y emocionante al que jugar. Una de mis aficiones es jugar a diferentes juegos en internet. Suelo jugar a cualquier juego divertido que encuentre en internet. Cuanto más desafiante, mejor. Así que encendí mi ordenador y empecé a buscar en la red un juego nuevo y emocionante al que jugar. Ya había visitado algunos sitios web cuando hice clic en el sitio web llamado aficionadocarroñero.com. Parecía interesante, y una vez cargado el sitio web, apareció una pequeña ventana que decía: "Tienes lo que hay que tener para ser el próximo carroñero aficionado. Encuentra todos los objetivos de la lista y gana un premio que te cambiará la vida. Una vez que hayas ganado la búsqueda del tesoro, no creerás la persona en la que te puedes convertir". En ese punto, estaba intrigado. Tal vez tenga lo que hay que tener para convertirme en el próximo aficionado de la búsqueda del tesoro. Hice clic en el botón que decía "Comenzar la búsqueda del tesoro", y una vez que lo hice, me llevó a otra página. En esa página había 3 opciones para elegir: fácil, medio o difícil. Al lado de fácil decía que el premio era de $100,000. Junto a la opción media, el premio era de $500,000, y junto a la opción difícil decía que el gran premio era $1,000,000. Ahora estaba muy interesado. Era un premio que cambiaría mi vida si era legítimo. Tenía mis dudas sobre si esa búsqueda del tesoro pagaría realmente lo que decía. Decidí que jugaría, siempre y cuando no tuviera que introducir ningún dato bancario. Por supuesto, como soy una persona a la que le gustan los retos, decidí ir a por el gran premio y elegí la dificultad difícil. Una vez que hice clic en difícil, me llevó a otra pantalla en la que tuve que rellenar datos básicos: mi nombre, mi número de teléfono, en qué estado vivía y cuál era mi estado físico. Estaba un poco escéptico, pero rellené todos mis datos de todos modos. En cuanto terminé de introducir los datos, oí un pequeño ding procedente de mi teléfono. Lo cogí y vi que tenía un mensaje de un número desconocido. El texto decía: "Bienvenido al carroñero aficionado. Admiro tu valor y la elección de la dificultad más difícil. Si consigues encontrar todos los objetivos, recibirás el premio de $1,000,000. Un nuevo tú y una nueva vida están solo a unos pocos objetos perdidos. Mucha suerte
En breve recibirás más instrucciones y tu primer objeto perdido. Acompañado al texto había también una fotografía y, cuando la miré, era una imagen de un gran montón de dinero en efectivo, y delante de él había un pequeño cartel de madera que tenía mi nombre y la fecha de hoy escritos en él. Así que supe que el premio en dinero era real, y me dio una sensación de emoción al saber que podría ganar esa cantidad. No pasó nada durante unos minutos, hasta que volví a oír el ding de mi teléfono. Era otro mensaje y ese decía: por cada artículo que debas encontrar, debes enviar una foto del mismo a ese número. Puede que haya algunos artículos especiales que requieran que los dejes en un lugar concreto que se especificará más adelante. Una vez que hayas completado la lista, ganarás el dinero. Si no encuentras todos los objetos en un tiempo determinado, serás descalificado. El primer objeto que debes encontrar es un palillo. Tienes 5 minutos. Leí el mensaje, y una vez que leí que todo lo que tenía que encontrar era un palillo, pensé que eso debía ser más difícil, porque 2 minutos más tarde había tomado una foto de un palillo que había encontrado y había enviado un mensaje al número desconocido. Casi inmediatamente después de enviar la foto, recibí otro mensaje que decía: enhorabuena, has encontrado uno de los objetos perdidos. El siguiente objeto que debes encontrar es una moneda de al menos 30 años de antigüedad. Tienes 10 minutos. Al menos esa tarea es un poco más difícil, pensé, pero seguía siendo bastante fácil. Conseguí enviar en 7 minutos la foto de una moneda de 37 años que encontré en una vieja alcancía. Esto continuó con los siguientes artículos. Me decían lo que tenía que encontrar, y yo la encontraba rápidamente. Había encontrado una funda de teléfono, una taza agrietada y un salero inusual con relativa facilidad, y había enviado una foto de cada uno a este número. Cada vez tenía un poco más de tiempo para encontrar el artículo, y me las arreglé para encontrarlos todos dentro del plazo. Después de enviar la foto del salero de payaso que heredé de mi abuela, esperé pacientemente a que me enviaran el siguiente artículo. En efecto, solo un momento después escuché el ding de mi teléfono y leí el mensaje de texto que había recibido. Enhorabuena, ya casi has terminado la búsqueda del tesoro. Solo unos pocos objetos más se interponen en tu camino hacia los $1.000.000. El siguiente objeto que debes encontrar es el hueso que tu perro ha enterrado en tu jardín esta mañana. Tienes 3 minutos. En cuanto leí esto, empecé a sentir pánico. ¿Cómo sabía ese juego lo del hueso del perro? ¿Había visto a alguien al perro coger el hueso? Seguramente no. ¿Cómo podrían haberlo visto? Eso no tenía ningún sentido. No sabía cómo reaccionar, pero lo único que sabía era que solo tenía 3 minutos para desenterrarlo si aún quería ganar ese dinero. Tenía que tomar una decisión. ¿Debería seguir jugando a ese extraño juego e intentar ganar el dinero, o debería dejar el juego ahora? Después de pensarlo rápidamente, decidí que seguiría jugando. Intenté no pensar demasiado en ello y me dirigí al patio trasero. Busqué un agujero recién cavado y pronto lo encontré. Cavé en la tierra con mis propias manos y a pocos centímetros de profundidad, mis dedos tocaron un hueso. Lo saqué rápidamente y vi que era el hueso de mi filete de esa mañana. Rápidamente le saqué una foto y la envié. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que recibí el mensaje de texto, pero esperaba que no hubieran pasado más de 3 minutos. Pronto recibí otro mensaje que decía: bien hecho, pero apenas has encontrado ese a tiempo. Intenta ser más rápido esta vez porque se trata de un objeto especial. El siguiente objeto que te falta son 25 mililitros de tu sangre. Tienes 30 minutos para hacer llegar la sangre al buzón que está al final de tu calle. Buena suerte. Después de leer ese mensaje, estaba muy preocupado. ¿Por qué querían mi sangre?
¿Por qué tenía que entregarla en el buzón? Eran preguntas para las que quería respuestas, pero sabía que probablemente no las obtendría. Sabía que quería el dinero, pero lo quería tanto como para extraer un poco de mi propia sangre y colocarla en un buzón para que cualquiera la tuviera. No sé realmente qué me llevó a tomar esa decisión, pero decidí continuar el juego y entregar la sangre. Sabía que ahora solo disponía de 20 minutos para completar esa tarea, así que me dirigí rápidamente a la cocina y encontré un pequeño frasco en uno de mis cajones, y luego fui a otro cajón y saqué un pequeño cuchillo. Me quedé mirando el cuchillo por un momento, sabiendo lo que tenía que hacer. Tenía que hacerme un corte en el dedo y llenar el tarro con la sangre que saliera. El único problema era si era capaz de hacerlo. Pensé en el $1.000.000 y decidí que merecía la pena hacerme un pequeño corte por esa cantidad de dinero. Me mentalicé y me hice una pequeña incisión a lo largo del dedo índice. La sangre empezó a salir al instante de la herida y conseguí empezar a llenar el tarro. No sabía realmente cuánta sangre, eran 25 mililitros, pero seguí llenando el frasco hasta que estuve conforme con la cantidad. Rápidamente saqué una balanza de cocina para pesar el frasco, sin dejar de ser consciente del tiempo. La balanza marcaba 140 gramos, y estaba bastante seguro de que el tarro tendría unos 100 gramos, así que estaba seguro de que había suficiente sangre en el tarro. Rápidamente cogí el tarro, le puse la tapa y corrí hacia el buzón. Probablemente solo me quedaban 1 o 2 minutos. Al salir de la cocina me las arreglé para coger un paño de cocina y colocarlo alrededor de mi dedo aún sangrante. Bajé corriendo al buzón y, cuando llegué, tomé rápidamente una foto del tarro delante del buzón, antes de colocarlo dentro. Segundo después volví a escuchar mi teléfono. Era otro mensaje de texto. Decía: buen trabajo. Ahora solo te quedan 2 objetos por encontrar. Por favor, aléjate del buzón y vuelve a casa. Una vez en casa, recibirás el siguiente objeto. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente alguien me estaba observando. ¿Cómo iban a saber que seguía en el buzón? ¿Y cómo lo sabrían cuando volviera a casa? En ese momento supe que no quería terminar el juego, pero no estaba seguro de que eso fuera una opción. Caminé rápidamente de vuelta a casa, mirando de lado a lado para ver si podía ver a alguien, pero no pude. Una vez que llegué a casa, entré y en cuanto giré la llave para cerrar la puerta, escuché el ding de mi teléfono una vez más. Leí el mensaje de texto que acababa de recibir. Ahora que has vuelto a entrar, puedes recibir el siguiente artículo. Debes encontrar un moratón en la cara de tu jefe. Tienes 12 horas. Eso me pareció realmente increíble. ¿Por qué tendría que encontrar un moretón en la cara de mi jefe? Sabía que él no tenía un moretón, y por lo tanto sabía que para completar esa tarea tendría que infligirle uno. Necesitaba hacerlo. Ya había llegado hasta aquí y con $1.000.000 no tendría que trabajar más en esa empresa. Eso es lo que me encontré pensando mientras conducía hacia el trabajo al día siguiente. Pero, ¿podría realmente golpear a mi jefe en la cara? Me pregunté si podía o no, pero en el fondo creo que ya había tomado una decisión. Aquel día había salido temprano al trabajo y me esforcé por llegar a la misma hora que mi jefe llegaba la mayoría de las mañanas. Sabía que a menudo llegaba antes de la mayoría de los demás empleados, así que sabía que si iba a darle un puñetazo, ese sería el mejor momento para hacerlo. Entré en el aparcamiento de mi lugar de trabajo y vi que el coche de mi jefe ya estaba aparcado. Me acerqué a su coche y vi que seguía sentado en él. Me quité el cinturón de seguridad y salí del coche al mismo tiempo que él. Me vio y me asustó con una inclinación de cabeza y una sonrisa. No lo dudé. Corrí hacia él y le di un puñetazo en la cara.
Mi puño conectó con su nariz, justo debajo del ojo. Cayó al suelo de repente, y la sangre salió de su nariz casi inmediatamente. «¿Por qué demonios hiciste eso?», me gritó, mientras yacía en el suelo, obviamente dolorido. Vi que su ojo ya empezaba a moratarse ligeramente, así que me agaché rápidamente, hice una foto y la envié al número desconocido. Entonces decidí volver a mi coche y marcharme rápidamente. Después de un minuto conduciendo, oí el sonido de mi teléfono. Me detuve y leí el mensaje de texto. «Gran trabajo. Ahora tienes que encontrar un último objeto. Debes encontrarte a ti mismo. Volverás a tu lugar de trabajo. Tienes 3 minutos para encontrarte». Estaba muy confundido en ese punto. ¿Encontrarme? ¿Qué significaba eso? ¿Era una especie de broma sobre el autodescubrimiento? ¿De qué se trataba todo esto? Sin embargo, no lo dudé, y pronto di la vuelta y volví a mi lugar de trabajo. Una vez allí, vi que habían llegado algunos otros empleados y estaban de pie en un círculo, mirando hacia abajo, horrorizados. De repente, vi que alguien salía corriendo del círculo de gente y vi que, tirado en el suelo, estaba mi jefe. Tenía un gran cuchillo clavado en el abdomen. La sangre caía sobre el cemento del aparcamiento. Sin embargo, eso no fue lo que me horrorizó. Lo que me horrorizó fue el hombre que acababa de huir. Era yo. Sé que en realidad no era yo, pero se veía exactamente como yo. Llevaba la misma ropa que yo. Tenía el mismo corte de pelo que yo. Era mi doble exacto. Casi como un clon. Evidentemente, todos los empleados habrían reconocido que era yo, así que di la vuelta rápidamente al coche y me marché a toda velocidad, sin querer que me vieran. Entonces oí el sonido de mi teléfono y sin detener el coche, leí el mensaje de texto. «Felicidades, has completado la búsqueda del tesoro para aficionados. Has conseguido encontrarte y en breve te entregaremos el dinero del premio. Espero que haya merecido la pena». No olviden suscribirse al canal para ver más contenido, darle like al video si te gustó y dejar un comentario, que eso ayuda a que YouTube recomiende mis videos. Espero que estén bien. Soy Creepypastas de terror y me despido.